Correcto. Bueno, Bueno, básicamente esto va a ser una charla entre ustedes y yo con el objeto de aclarar algunos puntos relativos al ejercicio de la profesión y en particular a la problemática de la mala praxis. Problemática que se está extendiendo cada vez más en todos los ámbitos profesionales. Inicialmente arrancó con los médicos, luego se ha ido extendiendo a otras profesiones, inclusive la mía. Siempre, me refiero particularmente a los médicos porque se sienten ellos particularmente atacados, pero siempre les recuerdo a todos que atrás de una demanda por mala praxis siempre hay un profesional que ha indicado que se ha hecho mal el trabajo. Ninguno de nosotros como abogado está capacitado para juzgar el trabajo de un médico o de un psicólogo. Por lo tanto, cuando ejercemos el derecho de un cliente a hacer un reclamo, es porque hemos sido asesorados previamente por otro profesional. Eh, la idea no es darles un cúmulo de normas, pero sí que tengan una base. Ustedes saben que para ejercer la profesión tienen la ley 23.277, que es la ley nacional para el ejercicio de la profesión de psicólogo. Luego están en las provincias normas que en general son muy similares. Le digo la provincia de Buenos Aires, que es la 10.306, pero básicamente todas hacen referencia a una definición de la actividad, de cuál es la actividad del psicólogo, la forma de ejercerla, la forma de promocionar su actividad, la forma de cobrar honorarios, también la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria, cuestión que cada vez, sobre todo en determinadas cuestiones, se está haciendo mucho más habitual, sobre todo con los problemas de bulimia, anorexia. Normalmente hay profesionales médicos, especialistas en nutrición, que están acompañando al profesional psicólogo que está atendiendo. Después, no quiero profundizar mucho sobre las normas, pero siempre hay referencia a la ley de ejercicio de la medicina, eh, y también a convenciones internacionales receptadas por la Constitución Nacional que también son obligatorias para todos ustedes. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los derechos del niño, con lo cual el campo obviamente legal es muy amplio. Yo voy a hacer hincapié en un par de puntos que la mayoría de los profesionales somos reacios a completar. El primer tema que ustedes tienen que tener consciente es el consentimiento informado. Cuestión que muchas veces no se hace por o la ansiedad de comenzar la actividad o porque no lo creen necesario. Pero ese consentimiento informado es imprescindible para ustedes porque quizás cuando lo tengan y un profesional se lo solicite, llegado el caso de una situación judicial, es muy probable que el juez no le dé mayor importancia. Pero si no lo tienen, ello es grave. ¿Se entendió el concepto? Es decir, no tenerlo es una falta grave del profesional. En ese consentimiento informado, ustedes deben dejar asentado
si van a utilizar alguna técnica especial, que le han explicado al paciente cómo se va a realizar la sesión de terapia. En estos casos ahora se ha incorporado el hecho si es presencial o si es por un medio de dispositivos, ya sea por Zoom, por el teléfono, etcétera. Todo ello debe constar en ese consentimiento informado. Luego, el otro tema que también es fundamental es el de la historia clínica. Eh, yo me refiero particularmente a los médicos porque son los que han tenido muchísimo más inconvenientes con este tema. A los médicos normalmente no les gusta escribir, y mucho menos con detalle. Bueno, ustedes deben hacerlo en la historia clínica de cada paciente. Es decir, la asistencia o no a la sesión, cuál fue el tema, cuál es eh, los detalles que ustedes notan en eh, el trato con el paciente, cuáles son los problemas que ustedes detectan y cuál es el camino a través del cual ustedes piensan ayudar a ese paciente a solucionar su problema. Eso ténganlo muy en cuenta porque espero que no, pero si llegan a tener algún inconveniente, la historia clínica va a ser decisiva en la problemática judicial. La desprolijidad de la historia clínica puede ser suficiente para una condena en su contra, para que ustedes entiendan la importancia del detalle en esa historia clínica. Muchas veces, cuando hay un proceso judicial, lo primero que se hace es pedir el secuestro de historia clínica para evitar que el profesional retoque la historia para acomodarla a su conveniencia. Entonces, muchas veces pueden tener el inconveniente si no la llevaron en forma correcta y detallada, con fechas, cómo ha sido la sesión, etcétera. Después, otro problema muy común es cuando hay menores en las situaciones y cuando en esos menores sus padres o están separados o no están de acuerdo con la realización eh, del procedimiento a seguir. Es muy importante que ustedes tengan por escrito el consentimiento. Si quieren hacer preguntas, por favor, me pueden interrumpir. Esto es una charla, no es una disertación únicamente a mi cargo, sino que la idea es satisfacer inquietudes que ustedes tengan. Arranqué por este camino para ir rompiendo un poquito el hielo Sí, e ir dándoles ideas por dónde preguntar. sí, Pero es una... doctor. Perdón, Sí, 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 Doctor, de a yo uno. les planteé, como habíamos hablado, que en realidad iba a ser toda una serie de preguntas. Así que usted Sí, termine y después van a hacerle muchas eh, preguntas. Así que no. cómo no, eh, cómo no. Usted termine y Eh, ahora. sí, sí, básicamente les apunto a esas cuestiones porque son temáticas que muchas veces son dejadas de lado. Eh, Viene la menor con uno de sus padres y quiere iniciar tratamiento y ustedes tienen que tener la seguridad de que ese tratamiento está avalado por ambos padres. En caso de conflicto entre los padres, deberán primero resolver, salvo obviamente situaciones de urgencia, en las cuales si corre peligro
la vida de la menor porque tiene una problemática que la puede llevar al suicidio, etcétera, bueno, ahí estamos en casos extremos. Pero en la normalidad de las situaciones deben ustedes tener el consentimiento de ambos padres y siempre por escrito. Recuerden eso, que es muy importante. Y nada de, no, yo se lo traigo firmado, nada. En esas cuestiones tienen que ser muy puntillosos porque está en juego su carrera profesional. ¿De acuerdo? Bueno, con gusto los escucho. Bueno, Cecilio Oviedo había levantado la mano, me dijo el otro día que tenía varias preguntas para hacer. Bueno, trataremos de responder. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches. gracias por la presentación que nos da el pie para algunas cuestiones. Respecto al primer punto eh, del consentimiento informado, nosotros usamos un formato que especifica un plazo del tratamiento. ¿Es viable, es correcto dejar expresado por escrito que es plazo indeterminado para estar asegurados de que no se nos van los tiempos y no renovamos la fecha, etcétera? Sí, a ver, lo correcto sería poner que el plazo estimado, Mm. utilizaría esa palabra, es el siguiente. Lógicamente ese plazo eh, estimado tiene su razón de ser y su apoyo en varias cuestiones. Primero, que el paciente asista a todas las sesiones programadas, porque si hay inconvenientes, obviamente, ya sea voluntarios o no, por enfermedades o cuestiones ajenas, ese plazo es muy difícil de cumplir, con lo cual yo utilizaría esa palabra, que el plazo estimado es el siguiente, pero sujeto a diversas situaciones, de forma de dejar el mismo abierto, porque creo que ninguno de ustedes, por lo menos a mí cuando viene y me dice, ¿cuánto va a durar un juicio? Yo siempre digo, el plazo estimado es tanto, porque depende de cantidades de circunstancias que no están bajo nuestro dominio. Y entiendo que con ustedes es exactamente lo mismo. Ok, Bien, o sea que un no, plazo tiene que tener, no, no sería correcto firmar por tiempo indeterminado. no porque, a ver, decir un plazo indeterminado no sería lo correcto, porque Ujú. incluso podría llegar a pensarse que el profesional quiere estirar o alargar ese procedimiento en función de un interés económico. Entonces, yo pondré un plazo que deberías que, insisto, estimado, lo cual ello no los obliga profesionalmente a decir en un año, en 2 años, porque también depende de cuál sea la evolución del paciente. Ustedes van a tener pacientes con un mayor nivel intelectual, otros con un menor, gente que quiera realmente salir del problema, mientras que otros quizás hasta se complacen con los problemas que tienen. ¿Correcto? Perdón, en el consentimiento informado, que creo que lo hemos discutido con el doctor, no es que dice plazo indeterminado. Ese ítem, que es el ítem que presenta la Federación Argentina, Sí, eh, ya, la, eh, determinadas federaciones de psicología, digamos, no está el ítem, no es que dice indeterminado, ¿no? No es que está. claro. Pero bueno, Bueno, se puede incluir. ya que mencionó a la federación, les recuerdo también que tiene una serie de recomendaciones éticas a las cuales les recomiendo a todos los profesionales leer antes de iniciar el ejercicio de la profesión. Porque si bien no tiene
sanción, no hay una normativa, sí son recomendaciones a cumplir y que llegado el caso de un proceso judicial, su no cumplimiento puede complicar la situación de ustedes. Los Bueno, escucho. ahora estás, Sandra quiere preguntar, Sandra Conti. La Sandra Conti. Muy bien. Ahí va. No, Se nos fue Sandra, acá volvió. No, no, ahí acá estás. estoy, Ah, acá ahí estoy. Sí, no estás. sé qué tal, buenas noches. Buenas noches. Em, Justo cuando decías, dabas el ejemplo, ¿no? De los padres que por ahí no se ponen de acuerdo, me pasó un caso de una madre, bueno, los padres estaban separados, querían darle tratamiento al hijo. Eh, entonces la madre pide asistencia, eh, no sé, hubo unos plazos que tardaban, eran solo en las entrevistas preliminares con la madre. Después él dijo que, el- que le habían llamado de la obra social, que habían tardado tanto en responderle, entonces que ella prefería con la obra social, porque al final la había visto, había empezado como en paralelo las terapias, con la obra social y en este caso Particular. Ujú. con asistir. Y entonces que bueno, como ya al nene ya lo había visto unas cuantas veces la psicóloga, prefería seguir con la psicóloga, esta de la obra social. Yo al chico ni lo llegué a ver. Pero yo tenía una entrevista con el padre que se había pospuesto y el padre dice, ¿cómo que la obra social? ¿No? Cuando lo entrevistó. Eh, yo elegí asistir y aparte era el que pagaba el tratamiento. Sí, Bueno, no, yo no seguí el caso por otra cuestión, pero sí se dio esa situación que vos habías comentado, cuando los padres no se ponen de acuerdo y es todo un tema, ¿no? sí. Eh, Era un Ahí, caso judicializado. claro, los problemas normalmente, la mayoría de las veces, sucede porque hay una situación judicial en la cual ustedes incluso puede ser que tengan hasta más experiencia que yo en la cuestión, se utiliza al hijo como un rehén para determinadas situaciones. Y a partir de ahí, a veces hay caprichos, que yo quiero hacerlo con un profesional, que yo quiero hacerlo con otro profesional. Es muy probable que eh, si a ese profesional lo eligió uno solo de los padres, si hay una situación judicial, el otro padre no quiera. No importa el motivo, no quiere. En esos casos, lamentablemente, la única solución es plantearlo en el juicio y muy probablemente el asesor de menores y el juez, obviamente con ese asesoramiento, van a determinar un profesional para que atienda al menor. Pero ya le digo, esos son conflictos lamentablemente muy habituales, y no pueden ustedes intervenir si no existe el consentimiento expreso de ambos padres. O, en este caso, si no se ponen de acuerdo, una decisión judicial. ¿Correcto? Muy bien. Patricia, creo que es Muchas la gracias. siguiente. Sí, un poco iba por el mismo camino, porque yo tengo el caso de una nena que los padres están separados. Hasta ahora no tenía trato con la madre, creo que no va a haber problema en que me lo firme, pero me tenía esa duda. El hecho de tener que recurrir a la justicia para que firme el consentimiento no es casi un poco dañar el tratamiento, me da la impresión. Sí, pero Con uno de los solo de los padres, el que no tiene es la suficiente. tenencia, digamos, no es No, suficiente. ahí es distinto. No, ahí es Ah, distinto. Por eso, si la tenencia está atribuida a uno solo de los padres,
ahí en ese caso sí, pero normalmente la tenencia es compartida, salvo situaciones especiales donde hay abusos o golpes, con lo cual se adjudica la tenencia a uno de los padres o uno de los padres viaja constantemente o no está en el país, si todas situaciones anómalas. Yo parto de la base Em, de las situaciones habituales, en las sí. cuales están los dos padres, están presentes, la tenencia es compartida, entonces en ese caso se necesita la conformidad o el asentimiento de ambos. En Acá las otras, aparentemente, perdón que lo interrumpa, sí, sí, cómo aparentemente no. la tiene uno solo porque la madre está bajo atención psiquiátrica. Bueno, en ese caso, con la decisión del padre, en este caso, es viable el Ok, tratamiento. De ok. todas formas, recomiendo también pedir el consentimiento de la madre. Si Sí, sí, ella sí, no sí. lo brinda, bueno, vemos, pero en principio eso es lo mejor. Bueno, muchísimas Creo gracias. que, no, nada, Laura creo que es la siguiente. No, Cecilia, ¿no? Ah, Laura, Laura, No, Laura. estaba, Muy creo que bien. estaba Laura primero. Yo Se quiero me Sí, hacer perdió una la... sí. pregunta, perdón, en relación a la historia clínica, porque hay plataformas, sé que hay plataformas donde se pueden registrar las historias, pensando, todavía no inicié la atención, pero si se registra en papel físico, si se puede registrar en un drive personal, ¿cómo es en el caso de que se solicite la historia legalmente? ¿Qué es lo que se puede presentar? Pensando que tal vez uno lo puede registrar en Sí. un documento propio. No, por eso, hoy cualquier medio es aceptado. Ok, Pues en ese sentido no hay inconveniente. Obviamente tiene que ser un medio al que nadie más que el profesional tenga acceso, ¿no es cierto? Ustedes obviamente creo que se cae de maduro el tema de la confidencialidad, la reserva profesional, entonces no podría guardar la historia clínica en un medio al cual cualquiera pueda tener acceso apretando una tecla. Eh, por eso muchas veces se recomienda la forma manual, pero hoy la mayoría de las instituciones médicas, por ejemplo, las historias clínicas las hacen todos en forma digital, sí. exacto, forma digital. Está bien. O sea que uno lo podría guardar en un drive personal, en un Sí, ningún documento personal, y de caso de inconveniente. ser solicitado se podría imprimir o mandar, no sé. Sí, yo lo que recomiendo cuando es un deber personal, tener una copia de seguridad, porque todos Ok, sabemos que todos esos dos, lamentablemente a veces se extravían o se borran por situaciones que nosotros no manejamos y ahí tendrías un inconveniente. Por eso hay que tener una copia de seguridad en esas situaciones. perfecto, gracias. Cecilia, Pero, Sí. perdón, para sí, no romper, perdón, pero en el caso que trabaje un equipo, sí. No, el ahí no hay acceso problema, porque diario, está cómo sos trabajando un equipo profesional? interdisciplinario. Sí. Entonces, ahí, digamos, lo conveniente es que haya un lugar donde se guarde absolutamente todo con la firma o el aval de cada uno de los que vuelca informes en ese documento. Claro, pero por ejemplo, en el caso de los hospitales, y ya no solo hablo de psicología, hablo bueno, en general de Y normalmente, medicina, claro, tiene acceso desde cualquier hospital, se sí, puede pero acceder a la historia clínica de cualquier, ¿cómo es sí, eso? pero para eso hay que tener una clave. No puede Claro. Vale, acceder. bueno, está bien, bueno, Claro. pero Voy a empezar a través de una clave, entonces queda registrado quién entró y mm, obviamente tiene que ser una persona habilitada. ajá. Digamos, por ponerlo en forma pueril, el enfermero o el camillero que llevó al paciente seguramente no tiene la clave para acceder. Luego dependerá de cada profesional reservar correctamente esa clave. Pero cuando yo digo que cualquiera puede acceder, me refiero a cualquier profesional que esté interviniendo. Absolutamente. Gracias. ¿Ah? No, Bueno, no. Cecilia Lilia. nuevamente.
Sí, sí. Mi pregunta ahora está a raíz de lo que preguntó una compañera respecto a, ¿hay que hacer una presentación judicial en tal caso? Bueno, tiene que ver con nosotros en la carrera y en las prácticas profesionales y en el ejercicio hasta ahora de quienes estamos ejerciendo, sabemos que hay casos en que tenemos que hacer presentaciones judiciales. Por ejemplo, si se presenta una situación de violación de índole sexual Sí, por los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Ese es un caso, pero digo, abarcando más situaciones, como se puede dar el caso de niños, niñas y adolescentes que no asisten a un establecimiento escolar porque los padres no las envían. Bueno, a mí me interesa saber, en líneas generales, ¿en qué casos como profesional de la psicología ejerciendo estamos obligados a acompañar a un joven o a un niño con un derecho vulnerado y en qué casos puede ocurrir o no, pero cuál es la obligación por ley? profesional, claro, Exacto. correcto. Acá la cuestión es la siguiente. En primer lugar, frente a una situación de abuso, hay que hablar con el padre, con los padres de ambos, si eh, no es Ambos uno de padres. los padres el abusador, ¿no es cierto? Eh, entonces, hay que hablar con el otro padre para que éste haga la presentación. Si la cuestión fuera que ambos padres cometen abusos o le pegan a los chicos en forma violenta, etcétera, vos como profesional estás obligada a hacer la denuncia, porque además eh, puede llegar esa situación a que, sobre todo en los casos de menores, adolescentes, esos chicos estén dispuestos a acabar con su vida frente a todos ese tipo de abusos de sus padres. Lamentablemente, ustedes lo saben, es mucho más común de lo que uno puede imaginar. Entonces, bajo también una cuestión de reserva de confidencialidad que ustedes están obligados a mantener, esa reserva se deja de lado cuando hay peligro para una persona. En general estamos hablando de menores, pero puede ser también que no sean menores, Sí, ¿correcto? sí, sí, aparte estamos relevados del secreto profesional en el caso de Exactamente. En abusos. esas situaciones abu- están relevados. Sí, son esas situaciones excepcionales, recuérdenlo, correcto. Creo que Porque aparte, Laura, sí, sí, bueno, sí, sí, nosotros hemos hecho denuncias cuando había abusos, que tal vez, que no eran abusos intrafamiliares, pero los padres se negaban a hacer la denuncia, hicimos nosotros la denuncia. claro. Sí, lamentablemente son mucho más comunes de lo que uno piensa, sobre todo en las cuestiones familiares. Y Ujú. ahí justamente hay un caso de no hace muchos años donde el padre era abusador de una menor. En sede penal, en sede penal, el padre fue encontrado culpable. La menor estaba con asesoramiento psicológico desde el mes de agosto, ¿correcto? La terapeuta hace un informe a solicitud de, de la madre que la madre había notado que la nena, estamos hablando de una menor de 6 años, estaba retraída, lloraba, no quería ir a la casa del padre.
Y la terapeuta deja constancia en la historia clínica que podría haber un caso de abuso, pero no lo denuncia ni se lo informa acabadamente a la madre, sino que lo deja en la historia clínica. Tiempo después, ya en el año 2000, 6 meses después, la terapeuta hace el informe denunciando la existencia de ese abuso y de las consecuencias. La niña, representada por la madre, obviamente, le hacen juicio por mala praxis a la terapeuta. En primera instancia, la demanda es rechazada, pero en segunda instancia, la Cámara hace lugar. ¿Por qué? Hace lugar porque dice que la demora de 6 meses agravó la situación de la menor, porque evidentemente la terapeuta estaba en conocimiento, no hizo la denuncia y no profundizó el tema. Y acá son situaciones que se dan. Obviamente el informe de la terapeuta no fue la causante de el problema de la menor, pero sí su demora fue la causa del agravamiento de la situación de la menor. ¿Se entendió la diferencia? Correcto. Laura, Ay, ¿tenés una perdón, pregunta? sí, Sí, perdón. Si me permite repreguntar un poquito ¿cómo para no? Sí, profundizar un sí, sí. poquito más antes de avanzar. Eh, Sabemos que la ley de salud mental Sí, habla de peligro y riesgo cierto inminente de vida. Esto a sí, veces es difícil de determinar establecer, sí, por y supuesto. obviamente no es lo mismo una violación de índole sexual, violencia física, que otros derechos vulnerados que pueden ser más subjetivos o no. Pero, por ejemplo, yo mencioné educación, que Sí, acá no hay un riesgo de vida, pero no, sí hay un derecho vulnerado. Y sí, nosotros trabajamos desde la perspectiva psicoanalítica y hacer una denuncia de esta índole cuando hay un derecho vulnerado, por supuesto, desvirtúa el vínculo terapéutico. totalmente, sí. Entonces, me gustaría profundizar más cuáles son los casos en que sí o sí, riesgo de vida, cierto, inminente, bueno, violación de índole sexual y Y otros agresión derechos física. vulnerados. Claro, Y agresión agresión física. física. Ah, Ahí ok. el tema escolar es, si bien obviamente hay un derecho vulnerado, la denuncia eh, puede realizarse, no, pero tiene que ser algo seguro porque hay muchos eh, padres, sobre todo incluso de clase socioeconómica elevada, que le brindan educación a sus hijos en forma particular. De hecho, yo conozco dos o tres casos donde llevan a profesores, está bien, luego los hacen rendir exámenes muchas veces, pero no concurren a establecimientos escolares. Entonces, en ese caso habría que ver puntualmente cuál es la situación. Si no le brindan educación o si se la brindan en forma particular. Pero en esos casos la denuncia no está a cargo del profesional. ¿Correcto? Perdón, ¿puedo Laura, agregar sí, un Laura, detalle de lo que decía sí, Cecilia? Porque vos, Cecilia, creo que 2 veces dijiste que era en caso de violación sexual, pero yo abuso, entiendo que es es en caso de abuso. abuso sexual, no abuso, sí, sí. necesariamente violación. No, Porque digo, el no, abuso sí, también el puede ser abuso. muchas otras De cosas. Sí, sí, acuerdo. sí. Ujú. Sí, acá incide también muchas veces cuál es el grado de perturbación que está sufriendo el paciente frente a esa situación. Porque a veces los casos de abuso, muchas veces incluso
quiero hacer comparaciones, pero pueden ser tan graves como el de una violación, digamos. Por eso no nos circunscribamos únicamente a la palabra violación, que nos sale, el tema es evidente, es obvio, pero también los casos de abuso y de agresión. Eh, muchos, muchos, muchos padres que aún en el día de hoy golpean y fuertemente a sus hijos, sobre todo lo vemos en clase social más baja, pero también clase media y alta también sucede con mucha más frecuencia de lo que creemos. ¿Correcto? Vamos a la Bueno, pobre Laura, que no la Laura, dejamos llegar. Laura, Yo, perdón, quiero volver como una pregunta del principio que justo estaba trabajando y no pude escuchar bien si es que tocaron este tema, pero por lo que pude escuchar, habla con el tema de los padres separados. Escuché más o menos que hacían foco en si el caso está judicializado. Yo quería consultar eh, cómo nos deberíamos manejar cuando no es un caso judicializado y son padres que tienen problemas entre ellos de comunicación, de que uno no quiere presentarse a la entrevista con la terapeuta. ¿Cómo podemos proceder ante esa situación en la que uno de los dos padres no quiere acudir a la entrevista de padres y firmar el consentimiento? Correcto. En primer lugar, lo que tenés que desarrollar es mucha paciencia y dejar asentado, como dije antes en la historia clínica, que el padre fue citado, hablé personalmente, porque, a ver, supongamos que vos hablaste con mi esposa para decirle que yo concurra, y vos no sabés si mi esposa me avisó o no me avisó. Entonces, la comunicación tiene que ser personal y vos dejar asentado. El día 3 de abril a las 17 horas llamé al doctor Horacio Beresniak y le comuniqué que deseaba una entrevista con él. Se negó terminantemente a la misma, le pregunté los por qué, ¿de acuerdo? Dejar Ok, asentado y también de lo la mismo si no hay necesidad. respuesta. Correcto, de la misma forma si no hay respuesta. En el caso de que no haya respuesta, insistir, Bien. correcto. Dejar sentado que insististe un par de veces y a partir de ahí, digamos, yo iniciaría de todas formas, obviamente con la conformidad de una de las partes, el Ujú. tratamiento. Pero que Bien. quede bien claro y asentado y con el mayor lujo de detalles que puedan el hecho de que se intentó la comunicación y el Bien. desinterés de la otra parte, porque si la otra parte dice, no, yo con Laura Canales no quiero ir, quiero ir con Fabiana Ledesma, bueno, Mm. entramos ahí en que esa cuestión termina en el proceso judicial, Ok, ¿correcto? bien. Era esa mi bueno, duda, muy gracias. bien. Una cuestión Alejandro, que quiero sí. señalarles por las dudas, porque es un tema muy recurrente, ¿cuál es? Porque hubo un cambio, ¿no? Ustedes obviamente quizás no lo sepan, en el año 2015 cambió el Código Civil, pasó a llamarse Código Civil y Comercial, donde fundamentalmente en lo que a ustedes atañe, cambió el plazo de prescripción. ¿Qué es esto? Es el plazo que un paciente tiene para hacer un juicio por mala praxis. ¿Correcto? Antes el plazo era de 10 años, un plazo excesivamente extenso. Hoy se ha reducido a un plazo de 3 años, pero acá la parte que hay que puntualizar es a partir de cuándo se cumple ese plazo de 3 años o cuándo se inicia el cómputo de ese plazo de 3 años. Y ese cómputo se comienza en el momento que el paciente tiene conocimiento de que se han equivocado o han procedido erróneamente
con el diagnóstico sobre su situación. Correcto. Eso ténganlo muy presente. Espero que ninguno de ustedes tenga un problema el día de mañana, pero también ahí entra en juego la historia clínica que hacía referencia respecto de cuándo el paciente dejó de concurrir, cuándo se le hizo un diagnóstico, cuándo se le comunicó. Por eso reitero hasta el cansancio la importancia de la historia clínica. Yamila, creo que sos la Bueno, siguiente. Alejandro, Sí, Perdón. no, justo sobre esto último que decís, me parece que es bastante difícil de determinar eso, ¿no? Cuando Sí, el sí, por paciente toma supuesto. conocimiento, puede decir que tomó conocimiento 10 años después de que había sido. Sí, sí, pero también tiene que justificar el por qué toma conocimiento, a partir de cuál. Obviamente todo esto después van a ser cuestiones de prueba que están un poco alejadas de ustedes, se refieren más a nuestra actividad profesional. Pero, por eso reitero, si vos dejás asentado en la historia clínica que un paciente dejó de concurrir en tal fecha, bueno, ya es un principio que nos da un indicio de cuándo podría empezar a correr ese plazo de prescripción. Y yo te aseguro que tu abogado lo va a hacer jugar. ¿Se Muy bien. entiende? Sí, yo quería preguntar un par de cosas. Una simple era que cuando hablamos de menores de edad que necesitamos el consentimiento del padre y la madre, ¿son cualquier menor de 18 años? 18 años es. Obviamente estamos hablando de, si son mayores de 18 años, que tengan capacidad legal, ¿no? Si hay alguien que tiene más de 18 años pero no tiene capacidad legal por diversos motivos, se necesita también el consentimiento expreso de los padres. Si no, la edad es 18 años. Claro. En Y lo Argentina, otro, ¿no? sí. Estamos Lo hablando otro siempre que de quería Argentina. preguntar era si vos, no sé si esto lo dijiste al principio, yo me conecté unos minutos más tarde, pero si recomendás que tengamos un seguro de mala praxis y si es frecuente que haya juicios a los profesionales psicólogos por eh, Mirá, diferentes circunstancias. ahí entramos en varios problemitas. El primer problema que yo se los recomiendo, si llegan a tomar un seguro, que elijan muy bien la compañía de seguros. En este momento hay 14 compañías de seguro que no están abonando los conflictos que tienen. Se acaba de caer la semana pasada Orbis. Espero que ninguno esté asegurado con Orbis en sus autos o sus bienes. Y en este momento es cada vez más frecuente. Muchas veces por una cuestión de costos, uno elige donde me sale más barato. Bueno, yo recomiendo que elijan buenas compañías de seguro. Y como expliqué en determinado momento, creo que fue al principio, cada vez hay más demandas por mala praxis. Inicialmente todo esto arrancó con los médicos. Luego se fue extendiendo hacia todas las profesiones, la que ustedes quieran, arquitectos, ingenieros, abogados, digamos, es muy común, es muy común. Entonces, en función de eso, yo les digo que conviene tener un seguro de mala praxis. Lo que sucede que también es la primera pregunta que yo le hago a cualquier profesional que viene a mi estudio con un problema de ese tipo, y le digo, ¿cuál es su patrimonio? Porque si vos no tenés bienes, no tenés un auto, no tenés una casa, no tenés un terreno, difícilmente te puedan afectar, puedan embargar tu cuenta corriente, pero eso es fácilmente de evitar. Entonces, el seguro tiene su razón de ser a efectos de proteger un patrimonio. Y la mejor manera es hacerlo con una buena aseguradora. Y no les voy a vender ninguna, quédense tranquilos.
Bien. Creo que estaba Yamila. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Hola, perfecto. Horacio. Te hago una consulta y para asegurarme de haberlo comprendido, tomando en cuenta el ejemplo que citaste vos, que Sí, creo que es el pánico de todos y todas. En el caso de una paciente menor o adolescente que presente una situación de abuso sexual, violación o incluso agresión física y es ejercida por los padres, ¿qué se hace en sí, ese caso? ¿La denuncia la podemos hacer nosotros? ¿Estamos sí, habilitados? sí, Sí. sí, Perfecto. porque estás protegiendo, es hasta una obligación profesional porque está en riesgo la vida de una persona, ¿correcto? Y vos Perfecto. tenés los fundamentos para hacer esa denuncia. Obviamente, eh, hay que tener cuidado y estar seguros. Ustedes saben mucho más que yo sobre este tema, pero saben que muchas veces, sobre todo los menores y adolescentes, tienden a hacer denuncias contra sus padres que por ahí no responden Claro. completamente a la realidad. Por eso, lo que recomiendo es que frente a una hipótesis de una situación de agresión, de violencia, de violación, de abuso, etcétera, ustedes tienen que tener una certeza o por lo menos una convicción de que esto es así. No porque viene un menor y dice, ah, no, me pegaron, correcto. Tienen que tener la convicción y la certeza de que ese hecho es real. ¿Está? Para no En el sufrir caso, ustedes, sí, sí, no, para sí, no sufrir nosotros, ustedes las como yo decía, consecuencias. seguro. Yo tenía antes que aún en caso de abuso, aún cuando no lo estén cometiendo los padres, y los padres se niegan a hacer la denuncia, lo No, tenemos que hacer nosotros. sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Pero Gracias. ya reitero, con la convicción de que ese hecho existe. ¿Ah? Absolutamente. Sí, perdón, quería como agregar ahí Sí, una cosa que por la pregunta que hiciste, Yamila, me parece que no es solo que podemos hacerlo, sino que tenemos la obligación debemos, de hacerla, claro. debemos, sí, sí, No es solo que estamos habilitados. Claro, sí. entiendo que informar a los padres siempre frente a una situación así. El tema es cuando es ejercido por los padres. No, Por por eso digo, eso, ¿a quién te acudimos dejas nosotros como a la profesionales? Nosotros policía. debemos, Claro, debemos. vas y haces Perfecto. la denuncia en la policía o al juzgado de turno, haces una presentación con tu condición, a quién estás atendiendo y cuál es la situación que te lleva a vos a efectuar esa denuncia. Sí, y Clarísimo. también Gracias. por esto que decías, Horacio, de la convicción, no estar seguros, entiendo que muchas veces puede ser difícil de determinar, pero que creo que cuando hay sospechas con ciertos Sí, fundamentos, no, corresponde hacerlo y que luego se investigará. por Nosotros, supuesto. A ver, yo lo que voy cuando digo la convicción es que no basta que viene a una sesión y dice, no, me pegaron y uno sale corriendo a hacer la denuncia, sino que ustedes en base a su profesionalidad deben eh, ir por un camino que los lleve a la certeza de que ese hecho que les están relatando sea real. Obviamente, los pueden engañar, no haber sido tan grave como fue relatado, pero por lo menos ustedes tener, repito la palabra porque es fundamental, la convicción de que ese hecho existió. ¿Está? ¿Mm? Bueno, Patricia estaba. Patricia. Dos preguntitas. Sí, Con respecto a tener bienes o no tener bienes, ¿sigue existiendo el tema de tener una propiedad como bien de familia, que esa no sí, se puede tocar en caso de una denuncia? sí. El tema es así, no es tan que no se puede tocar, eso Mm. son las deformaciones. No, no, está bien, No, y no, me no. viene bien que lo hayas preguntado de esa forma porque así hago la aclaración. Primero, el bien de familia, que es, les aclaro también para que tengan una propiedad, la inscripción la pueden hacer ustedes en forma gratuita, Ujú. directamente yendo al registro de propiedad inmueble.
Caso contrario, lo hacen a través de un profesional, ya sea abogado, escribano, etcétera, pero si quieren evitarse el gasto, pueden ir a hacerlo en forma personal al registro de propiedad inmueble. Después, el bien de familia los protege cuando está efectuado antes Sí, sí, eso del lo sabía. hecho. Porque yo tengo un problema, me llega una demanda, voy corriendo al registro y lo anoto, no me protege. ¿Está claro? Muy Sí, bien. por ejemplo, por eso Y esa parte sabía, pero no sabía si seguía teniendo protección, digamos, el bien de familia. sí, sí hay una protección, pero con una aclaración. Supongamos que el juicio es contra mí. Mm, Entonces, a mí me pueden trabar embargo en el registro de propiedad. Lo que no pueden es ejecutarlo. ¿Esto qué ok, significa? Que no pueden, el procedimiento normal sería trabar embargo sobre mi propiedad y luego sacarla a remate para que alguien la compre, etcétera, desalojarme, desapoderarme del bien. Eso no lo pueden hacer, pero sí lo que pueden hacer es trabar embargo. ¿Qué ganan con eso? Que el día que de yo no la pueda ver. mañana yo quiero vender, no puedo. Y si el día de mañana, como todos los procesos lógicos de la vida, yo me muero, mis herederos van a tener que previamente abonar el importe del embargo para poder después disponer del bien o vender y consignar el importe, vender en forma judicial, consignar el importe. Entonces, Ok, te protege del remate, es mm, decir, no, te protege de que te ejecuten, no de que te embarguen. ok. ¿Está claro? Y si el juicio se resuelve favorablemente, se libera el embargo. Sí, sí, por supuesto. Ok. Desde ya. Y la otra pregunta era que no me quedó claro lo que usted dijo de 3 años a partir de efectivizar o de que toma conocimiento el paciente del Sí. diagnóstico. Es muy Pero esto no es difícil. como, claro, un Es médico, no muy sé, un difícil. No, no. oncólogo va, le hace una tomografía computada de punta a punta y le dice tiene cáncer de páncreas. Acá no es así. De No, un no, día no. para el otro, A ver, vos yo, tenés un trastorno no, no. bipolar. Por Si le eso decís eso al paciente, creo que a Alejandro se lo aclaré en ese momento, que es muy difícil de determinarlo. Muy sí, difícil. Pero por eso reitero el tema de la historia clínica. Porque si vos en la historia clínica dejaste asentado que tu paciente hace 3 años o un poco más de 3 años que no asiste, vos tenés un principio de defensa al decir que el paciente hace 3 años que no viene, que fue con otro profesional, y ahí es muy difícil determinar el momento. Pero en la justicia vos tenés que tener un punto de arranque para esa prescripción. Y teóricamente es el momento en el que el paciente toma conocimiento. Obviamente ahí va a ser tarea de los profesionales que intervengan y del convencimiento que le transmitan al juez cuándo fue ese momento. ok, ¿De acuerdo? gracias. Bien. No, no. No sé si quién Sandra, está. Sandra, Sandra. Sandra. Y después Sí, Laura. una cortita. ¿Qué pasa si el profesional quiere entrevistar a un familiar, pero uno de los progenitores se niega a que eso, o sea, no está de acuerdo? ¿Qué potestad Estamos tenemos? hablando de Independientemente de la mayores de estrategia edad, ¿no? Que mayores de vas a edad que el entrevistar a otro, paciente, a mayor, no, sí, sí, que mayor de vas a edad, sí. entrevistar a otra persona que también es mayor de edad, no a otro Que es, menor, sí, que obviamente. es sí, familiar del paciente, ¿no? Sí. A ver, No sé. la cuestión acá, volvemos al mismo problema que antes. Digamos, vos lo querés entrevistar, darás tus fundamentos y tiene que haber consentimiento de ambos padres para que ese tercero sea traído, sobre todo porque me imagino que en una cuestión familiar vas a traer a un familiar de una de las dos partes. Entonces,
En ese caso tenés que tener el consentimiento de ambos padres. Volvemos al tema de la tenencia, recuérdenlo, en el caso de que la tenencia sea compartida. Es el caso de una paciente menor cuya madre no quiere que yo entreviste a la abuela, que Sí, es su propia bueno, madre. es lo habitual. Independientemente de la estrategia que una pueda usar a nivel terapéutico para no Sí, influir en el sí, tratamiento, pero normalmente digo, todos legalmente, o sea, yo tengo esa potestad o necesito que no, la progenitora no, me dé el ok. necesitas porque vas a introducir a un tercero, Sí. vas a explicitar un problema de la menor que está en tratamiento, cuestión que a Mm. lo mejor los padres no quieren que eso tome conocimiento a nivel familiar. Ustedes, supongo yo, tendrán muchos casos de padres que no quieren que se sepa que su hija está en tratamiento. Lo digo particularmente, yo tengo mi hija que es psicóloga, que trabaja con problemas de bulimia y anorexia, y son muchas veces problemas que los padres no quieren que el resto de la familia tome conocimiento de ello. ¿Está? Laura creo que seguía. Gracias. Laura, sí. Sí, es un comentario en realidad relacionado con esto que venimos hablando sobre las situaciones de abuso y se me vino a la mente esto de, bueno, las modalidades en las que se puede presentar que un niño o un adolescente nos denuncie, ¿no? Que comunique esto, que no siempre va a ser verbalmente, a veces te pueden presentar a través de un dibujo, no como prestar atención a esas cosas. Sí, sí, Yo, por ejemplo, eh, tengo como experiencia dentro de un servicio de psicología clínica de niños que funciona en Avellaneda y dentro de estos grupos terapéuticos, en las supervisiones, se ha hablado de situaciones en las que dicen en dibujos o en cartas, no sé, en casa hay monstruos que me pegan, o esto, psicóloga, en casa hay alguien que me toca, ¿no? Como que lo denuncian así, de manera sí, sí. escrita, como prestar atención a esas cosas. No, obviamente tu obligación profesional es que no siempre la expresión de cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado anteriormente sea verbalizada. Puede ser perfectamente a través, sobre todo en el caso de menores, de dibujos o relatos donde la situación se traspola a terceros. Obviamente acá es la profesionalidad de ustedes lo que va a determinar el conocimiento, no es únicamente por la verbalización, al contrario. Entiendo que justamente si vos tenés uno dibujo es una prueba clara de la situación que estamos exponiendo. ¿No? No sé Ah, quién sigue. Cecilia, ¿no? Ah, no, Alejandro, ¿querías hablar vos antes? ¿Querés? Sí, sí, quería Dale, preguntar algo también después Cecilia. en relación a la cuestión de abusos. Por un lado me quedaba pensando, ¿no? Si ocurre en una sesión que un menor o una menor, bueno, da cuenta de una situación de abuso con su padre o madre, y su padre o madre son quienes lo vienen a buscar, ¿en qué momento hay que hacer la denuncia? Si corresponde cómo hacerla en el momento o cómo acompañar esa situación. Esa era una pregunta que tenía. Sí. Eh, Eh, Eso es a partir del momento en que vos tenés la convicción, no, no es, perdón, no es necesario que terminás la sesión a las 5 de la tarde y 5:30 estés en la policía claro, haciendo no, la yo pensando si es denuncia. una situación de riesgo que el menor vuelva con sus padres al entorno familiar A y ver, si... vos no está a cargo al cargo tuyo está el hecho de hacer la denuncia. Ujú. Obviamente
con la mayor premura de que Mm, ello sea posible. Si, no sé, si esto ocurre un 30 de diciembre y vos te vas de vacaciones en enero, no vas a esperar a febrero para ir a hacer la denuncia, porque ahí sí, obviamente, hay una responsabilidad tuya. Ahora, bien. si esto sucedió a las 5 de la tarde, bueno, podés hacerla perfectamente al día siguiente. No es que tenés que salir corriendo, salvo casos donde esté en riesgo la vida de la menor, de que de una golpiza la terminen mandando al hospital, correcto. Mm, Por sí. eso, ahí es un poquito el sentido común. La mayoría de los casos, bueno, tu obligación es ir y hacer la denuncia con inmediatez, pero nadie te va a exigir que terminada la sesión salgas corriendo para la comisaría, Mm, correcto. Cecilia, Bueno, creo que sí. Cecilia. Sí. Yo tengo una pregunta relacionada con esto de violencia, en este caso una paciente adulta que su pareja ejerce eh, agresiones de índole psicológica, amenazas constantes y amenazas de muerte en algunos casos. No hay evidencias de agresiones físicas, pero es una paciente mayor de edad que está siendo alertada desde el dispositivo analítico de los riesgos que tiene, pero tampoco es una situación donde se pueda constatar un Sí, riesgo cierto ya ocurrido, o sí. sea, no hay una violencia ejercida. Esa es una preguntita. Y la otra muy chiquitita es respecto al tema de mala praxis, si no hay cuestiones económicas a resguardar de parte del profesional, uno escucha mucho en los medios que los profesionales médicos quedan inhabilitados en el ejercicio Sí. profesional. ¿Qué antecedentes hay actualmente en relación a profesionales psicólogos en relación a esto? Sí, ahí, bueno, vamos por parte. La primera pregunta. Ahí, obviamente, estamos en una situación muy conflictiva, porque vos no tenés medios para ir a denunciar, porque vos decís, hay una agresión psicológica, hay una amenaza. Pero lamentablemente, si de todo eso no hay un elemento que pueda acreditarlo, vos lo que tendrías que hacer es trabajar con la paciente para que ella haga la denuncia, consiga el botón antipánico, eh, esas situaciones. Vos, si no tenés elementos concretos, no, porque hasta es muy probable que la paciente, llegada a tener que ratificar esa denuncia, no se anime a hacerlo si existe esa presión psicológica, esa agresión psicológica de su marido en este caso. Con lo cual, ahí el trabajo es sobre la paciente para que ella sea capaz de llevar adelante esa denuncia. Y con respecto, perdón, repetime la pregunta de la mala praxis. Cuando dejando de lado el tema de resguardar bienes Sí, materiales en el caso de un juicio, ¿qué antecedentes hay en profesionales psicólogos? Esto que sí, escuchamos de los hay médicos. inhabilitación. Lo que pasa es que ahí la inhabilitación, incluso para los médicos, yo tengo que hablar un poquito de derecho. Hay una línea muy fina entre lo que es culpa y lo que es dolo. Por ejemplo, si yo voy con mi auto, ¿correcto? Y en ese momento hay una maniobra, cae un hierro, alguna situación, yo estoy obligado a pegar un volantazo y atropello a una persona, causándole daños. Ahí yo tengo culpa, ¿correcto? Y voy a tener que responder patrimonialmente en forma exclusiva. Ahora,
Si yo voy con mi auto a 200 kilómetros por hora por la avenida Corrientes y atropello a una persona, ahí yo tengo dolo. ¿Cuál es la diferencia? En el dolo hay intención. Y si yo voy por la avenida Corrientes a 200 kilómetros por hora, me puedo representar cabalmente la posibilidad de atropellar y lesionar o matar a una persona. Entonces, cuando hay culpa, no corre la inhabilitación para el profesional. Va a tener, sí, una condena en su contra y donde deberá resarcir económicamente a la otra persona y ahí se termina la cuestión. Pero cuando hay dolo, entonces sí puede haber una inhabilitación profesional que va a depender de cuál haya sido ese dolo, de qué gravedad sea, si fue negligencia, etcétera, para determinar el grado de inhabilitación, siempre y cuando haya una causa penal, porque lamentablemente muchas veces los temas penales se archivan porque se llega a acuerdos económicos que tapan estas cuestiones. Creo que Patricia es la próxima. Sí, el tema es que tal vez sea una pregunta media rebuscada, pero sobre el secreto profesional. Sí, Pero el secreto profesional cuando trabajamos con adolescentes. sí, O sea, yo tengo una nena de 15 años, respeto muchísimo lo que hablo con ella, pero hay que darle una devolución a los padres. correcto. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, no es posible una devolución. Siempre yo me planteo lo mismo, siempre, una devolución eh, demasiado explícita sin incurrir en no respetar o Claro, sea, no porque la nena acá, me vaya a demandar, ni porque eh, el padre me vaya a demandar, pero no, el no, tema no, del no. respeto profesional con un adolescente, Es que, bueno, ahí el respeto del secreto profesional, perdón. sí, obviamente, en cuanto al secreto profesional, tiene que ser guardado, pero depende de las circunstancias. Si vos ves que hay una situación de peligro para la Sí, sí, salud obvio. de la persona, etcétera, estás obligada a hablar con los padres y ponerlos en conocimiento de esa situación. La cuestión del secreto profesional es en la medida en que no se vea afectada la seguridad personal de, de ella. Incluso no solamente en el caso de menores, también puede haber el caso de una persona mayor de edad que no tiene noción del riesgo que está corriendo y vos estás obligada a hacérselo conocer a un familiar. Claro. Lo que En pasa es que hay zonas grises, grises, sí. porque, por Eh, ejemplo, este caso es tan gris, porque en la casa, por ejemplo, hay mucha violencia, pero no hay una violencia física. Entonces yo no le puedo, y el padre representa otra cosa, no representa violencia cuando habla conmigo, ¿no? eh, Entonces, si yo le digo al padre, mira, el problema es que en tu casa hay violencia y yo sé esto, la estoy poniendo en evidencia a la nena y la estoy poniendo en riesgo a la nena. Pero por otra parte, yo no puedo hacer ningún tipo de denuncia ni nada por el estilo porque no hay una violencia, es una violencia que está todo el tiempo latente sí, en el sí, aire, sí, sí. discusiones y cosas. O sea, yo no puedo ni poner en evidencia a la nena porque la pongo en peligro, no puedo hacer ninguna denuncia, no, es algo como que es todo tan manejarse así sugerentemente y subliminalmente. Sí, obviamente hay muchas cuestiones, porque estamos hablando de violencia física, también existe la violencia económica. Sí, Muchas formas eh, de que, como vos violencia bien dijiste, psicológica.
Sí, sí, obviamente. Muchas cuestiones que, como vos bien dijiste, estamos en terrenos grises. Ahí nos salva un Lamentablemente, poco la historia clínica, ¿no? Como dice usted. no, claro, por supuesto. Por eso yo insisto hasta el cansancio en el tema de historia clínica, particularmente con los médicos. Porque ya te digo, ahora, después de varios años, pero 10 años atrás, lograr que una historia clínica estuviese completa por parte de un médico era casi un No, es imposible. terrible. Era un imposible. Yo les aseguro que era una lucha. Y no entendían, porque, perdón lo que voy a decir, voy a hacer aseveraciones que no corresponden a mi campo, sino al de ustedes, pero los médicos en general tienen mucha soberbia. Y no hablemos de los cirujanos que son dioses. Con lo cual, trabajar con ellos a veces es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Por eso yo insisto con la historia clínica que ustedes dejen volcados la mayor cantidad de datos posibles. Y después es una cuestión también de lo que ustedes crean para esas situaciones que vos estás planteando. Porque si la violencia es ejercida en forma, llamémosla, psicológica por parte del padre, tendrás que hablar con la madre. Y si ella tampoco se resiste a ello, bueno, ahí tendrás que tratar el tratamiento con la niña y hacer lo que vos puedas volcando en esa historia clínica todos los datos, pero ahí Sí, denuncia no puedes hacer, porque aparte no. no lo vas a poder probar. No, 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 no. Claro, Es imposible, así. es imposible. Imposible, claro. imposible. Y en esos Laura, grises, perdón, sí, en sí, esos sí, sí. grises es el caso por caso, en lo que No, dice. Claro. desde ya, desde ya. Lo que Acá pasa es como... que eso, perdón, acá es un poco Mm, lo que yo le planteaba recién cuando se diagnostica, porque yo también la estoy tratando desde principios del año pasado y recién ahora me estoy enterando de todo esto mm. por cosas que van surgiendo, que voy escuchando, que de alguna manera voy siendo partícipe y pasó un año, casi un año y medio. Sí, también ahí depende de cuándo comenzó esta situación. Bueno, también de eso me estoy enterando. Claro, porque, a ver, también la gente habitualmente cuando viene a mi estudio muestra la foto de la situación, que es Claro. en este momento acá. Y la verdad que todo esto son películas que tienen un Mm. comienzo, un desarrollo, y a través del transcurso del tiempo, esas situaciones van variando en forma constante. No hay reglas únicas, si no esto sería muy fácil y no necesitaríamos ni abogado, nada. Ponemos el caso, una tarjetita y sale todo derecho. Es más, eh, hay montones de juicios donde ustedes saben que hay una primera instancia donde decide un juez y luego una segunda instancia donde deciden tres jueces. A lo mejor un juez dijo blanco, el primero. Y después de los tres jueces, hay uno que dice blanco, pero hay dos que dicen negro. Ah, Y se decide por negro porque en la Cámara es el voto mayoritario. Pero hoy vienen los clientes a mí y me dicen, pero hay dos que votaron en blanco y dos que votaron en negro. Bueno, ¿y dónde está la verdad? Imposible saberlo. ¿Está? Ujú. Entonces, en esas situaciones ustedes tienen que tratar de ir haciendo lo que esté a su alcance. No somos dioses, ni yo ni ustedes. Bueno, Laura, Laura, después Cecilia y vamos a Silvia, ir terminando. sí, Sí. sí, Yo por quería hacer, favor, pues me van a retar a Dale, mí, si no. en sí. realidad son dos comentarios. Me sirvió Sí, cómo mucho esto no. que dijiste a lo último, que como que trabajamos con fotos, ¿no? Del momento. Sí, Yo recuerdo que algo que me habían sugerido en su momento en la cursada o estudiando,
al momento de evaluar, nos hacían mucho hincapié en poner esto, ¿no? Al momento de la evaluación, al momento de Claro, la entrevista, bueno, y lo mismo en la historia clínica, ¿no? Al exacto, momento de sí. la sesión, tal fecha, Por relata e- esto. Y claro. con esto que es tan general, yo lo pensé en principio como algo general, lo que trajo Patricia, sobre cómo comunicar a los padres, sobre lo que se va trabajando o lo que uno observa en las sesiones sin tener que romper el secreto profesional. Eh, para mí ahí es clave continuar como la supervisión, ¿no? Para poder trabajar esto que a nosotros nos produce de sentir que estamos limitados y que tenemos mucha preocupación en cómo comunicamos. Creo que una herramienta fundamental es esto, es contar con el espacio de supervisión para trabajar eso y que no nos perjudique. Sí, por supuesto. Pero ya les digo, volvemos al detalle de la historia, de dejar sentado las fechas, los comentarios, y porque nosotros decimos que no hay que hablar con los padres, pero todo depende de cuál sea el motivo que lleve o no. Yo concretamente hablo en el caso, perdón, de la reiteración que haga referencia a mi hija, pero ella con problemas de bulimia y anorexia, a los padres les tiene que indicar que se sienten a comer con sus hijos y obviamente tienen que hacerle notar la importancia de ese hecho y lógicamente para ello tienen que revelar cuál es la situación en la cual se encuentra en este caso la menor. Por eso, eh, repito, no hay reglas únicas ni uniformes. ¿Está? Hay algo que es muy importante en la vida, en cualquier actividad profesional, que es el sentido común. Entonces, ustedes siempre traten de analizar la situación recurriendo a ese sentido común sobre lo que deben hablar o no deben hablar con terceros, ¿correcto? Porque sería una pena que por guardar ese secreto profesional, esa confidencialidad, haya un perjuicio mayor. ¿Está? Mm. Cecilia, Bueno, Cecilia, y vamos Sí. terminando, sí. Sí, Sí. son dos preguntitas chiquitas porque a cómo raíz no, de lo que no hay voy problema. escuchando me van surgiendo nuevas inquietudes. Primero, en relación a lo que comentó una de las compañeras de hechos ocurridos con anterioridad. Por ejemplo, yo tuve el caso de una paciente que comentó un evento de un abuso eh, que fue por un familiar, el esposo de su hermana mucho más grande, que no residen en Buenos Aires, residen en otra provincia. Esta persona sigue siendo parte de su familia y convive con hijos menores actualmente, pero esto pasó hace 10 años cuando llegó a mi conocimiento. Eh, bueno, eso por un lado, si en alguna medida, o sea, todo indicaría que si hay menores que podrían resultar con un perjuicio similar de parte de su padre por este Mm. antecedente de haber cometido un abuso a un familiar, uno debiera hacer una presentación, pero bueno, una denuncia. Eso por Sí, un lado. ahí Y la a otra veces pa- voy a Claro, responder por una porque si no sí, yo después me olvido de la sí, segunda. sí, ok. Acá hay una cuestión que es la siguiente. En primer lugar, yo lo pondré en conocimiento de los padres de la menor abusada. A es ver, menor, No es no es, menor, no es no es menor, es menor. ah, una no es menor. persona de 30 años que a sus Ah, 12 años, o sea, trae después de muchos meses de tratamiento, y esto es parte de lo esperable en un dispositivo analítico, que estas cosas tengan lugar en un espacio de esta naturaleza, a está veces bien, con muchísimos años posteriores, pero no deja de haber menores en riesgo en la está bien, actualidad. Por eso es mi claro. planteo. Sí, lo que habría
a mi criterio, lo que habría que hacer es trabajar con la paciente para que ella haga la denuncia. Porque, en primer lugar, vos vas a estar haciendo una denuncia sobre un hecho de hace 18 años Claro. aproximadamente. Y realmente es muy, muy difícil que vos logres llevar adelante una situación así. Yo creo que lo mejor sería trabajar con ella para que ella tenga la decisión de llevar ese tema adelante para proteger a esos A esos menores. menores de la familia. Pero no, Perfecto, no haría la denuncia en tu lugar. perfecto. ¿Está? Bueno, y la otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Ante un caso judicializado donde tenemos un requerimiento de un juez a Sí, presentar un informe de un paciente o sea, en sí. tratamiento. ¿Sería conveniente, antes de presentar nada, pedir un asesoramiento a un profesional abogado antes de presentar un papel escrito ante un requerimiento de un juez para que Sí, diga todos los detalles en el tiempo del tratamiento, para no olvidarnos de ninguna formalidad obviamente, importantísima que a ver, ahí depende de cuál sea eh, el motivo por el cual el juez te requiere. Si te llevaron como perito para que vos hagas una pericia, no necesitas la asistencia de un abogado. Ahora, si a no, no vos te... digo el caso de No, una por eso, si a vos, pericia, a porque si vos te nosotros no dicen... Claro, hiciéramos pericia, claro. Por eso, claro, si a vos te dicen que vos presentes un informe, sí te aconsejo ir asesorada por un profesional. Porque todos nosotros tenemos trampitas y ¿sabés qué? En nuestra profesión las palabras son muy importantes, en la de ustedes también, pero a veces detalles pueden llegar a complicarte y sería, la verdad, eh, muy tonto que termines vos complicada por un par de palabras de más que pusiste. perfecto. Entonces, Ujú. además, en esos expedientes, el, te tiene que relevar el juez del secreto profesional, Claro, obviamente. porque Ujú. si no, vos no podés Ujú. exponer, ¿correcto? Entonces, tenés que verificar que eso haya sido llevado a cabo, que el juez te releve, o muchas veces te pide que hagas un informe que no va al expediente, que lo tiene él, que se ha entregado a él personalmente. ¿Está? Ok, Pero gracias. bueno, muy bien. Bueno, Bueno, Viviana, vamos a ir terminando. Bueno, muchas gracias. no, al Ya lo vamos a contrario. volver a convocar. Así que bueno, Con mucho bueno. gusto, les Muchas agradezco gracias. a ustedes y bueno, espero que nunca necesiten un abogado. Es lo mejor que les puedo Esperemos. Muchas decir. gracias. Chao, Saludos a muchas todos. gracias. No, Hasta por nada, luego, hasta muchos luego, hasta saludos. Gracias. luego.